Hola a todos, bienvenidos a su curso Introducción a la Cibernética Electrónica. No hay nada más feliz que recibirlos, ¿verdad? En este nuevo, en esta nueva etapa, ¿no? De su universidad y muchos de ustedes a lo mejor pues decidieron esta carrera por la combinación que existe entre el hardware y el software. Entonces, y otros pues bueno, pues a lo mejor por el tipo de proyectos que van a querer desarrollar, etcétera, ¿no? Pues bueno, mi nombre es Natalie Medina, ya tuve el gusto de conocerlos en la semana de inducción. Les comentaba que iba a estar fuera de la ciudad, pero bueno, les dejo esta pequeña introducción al tema para esta semana. Y bueno, serán algunas actividades que ustedes tendrán en Blackboard para que ustedes puedan subir, pues digamos que el desarrollo de sus tareas, ¿no? Entonces ahí para evaluar. Bienvenidos. Introducción a la cibernética electrónica. Yo creo que lo primero que hay que definir, pues sería la cibernética, ¿no? Entonces, ¿qué es la cibernética? Bueno, en el 40 normalmente se hace el llamado a trabajar los sistemas de control. Bueno, si ustedes notarán, esta fecha es algo muy peculiar. Esta fecha pues prácticamente en estos años se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente los procedimientos para controlar tenían fines bélicos. Entonces pues prácticamente el poder dirigir algún misil, etcétera, pues prácticamente tenía uno que tener bastante control en esos aspectos. Dada la situación, pues no, en la actualidad, pues buscamos que la cibernética no atienda realmente esos problemas, ¿no? Con fines bélicos. Como les comentaba, pues la ética y la moral ahora nos ha ayudado bastante como ingenieros a más que nada a apoyar a nuestra comunidad, ¿no? Entonces a controlar sistemas y demás. En el 48 ya pues se define la cibernética como una ciencia, es parte de las ciencias computacionales, la cibernética, por Norbert Wiener. Y bueno, ¿quién fue Norbert Wiener? Bueno, fue un matemático americano y también fue filósofo, en donde prácticamente lo que trabaja la cibernética, según Norbert Wiener, es la retroalimentación de los sistemas de control, ¿no? Entonces, él fue Norbert Wiener. Vean, por ejemplo, qué peculiar, ¿no? Los proyectos que está trabajando. Esto parece ser que pues es un vehículo. Y bueno, todos los integrados y demás que deben de tener aquí, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues los fines de la cibernética han sido más que nada bélicos, o sea, en sus inicios, el poder pues teledirigir algún misil, planear pues sus batallas, etcétera. Entonces, se debía tener algo más enfocado a los sistemas de control. Pero bueno, entonces podría preguntar en todo caso si la cibernética es lo mismo que sistemas de control. Más o menos, podría decirse que es parte de. Pero bueno, el sistema de control que es, bueno, prácticamente nosotros pues tenemos pues varios componentes, ¿no? Que forman un sistema, ¿sí? Entonces la interconexión de ellos propician tener un resultado deseado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en sistemas de control nosotros vamos a tener un proceso a controlar que se llama planta. Entonces así le llamamos nosotros. Esta planta puede ser, por ejemplo, cualquier proceso. Digamos que ustedes quieren controlar la regadera de su baño. La regadera normalmente en la mayoría de los países pues cuenta con pues una regadera, tiene lo que son las llaves y ustedes mismos ajustan la temperatura del agua que ustedes quieren tener. Entonces lo que hacen es abren, cierran válvulas para pues mezclar los fluidos con cierta temperatura, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen en la regadera pues son entradas, por ejemplo, o en un sistema de controlar tienen entradas y bueno, tienen salidas. En la regadera, por ejemplo, la entrada, si yo la quisiera automatizar, pues yo lo que estaría midiendo es la temperatura.
tal vez, a lo mejor me interesa la temperatura. Entonces yo tendría que decirle, ¿sabes qué? Quiero llegar a lo mejor a 25 grados Celsius. Y bueno, entra a la planta, al proceso a controlar, que es lo que diseñamos nosotros. Sí, se diseña, se crea el algoritmo y demás, entonces da una salida, y esta salida, bueno, a lo mejor decimos, bueno, ya, a lo mejor ya llegó, a lo mejor no. Entonces a lo mejor necesitamos tomar un poco de la muestra de salida para poderla retroalimentar. Eso es lo que decíamos al principio, lo que es la retroalimentación de los sistemas. Y bueno, en este caso pues la comparamos. Ya llegamos a 25 grados Celsius, entonces a lo mejor ya paramos. Si no, entonces continuamos controlando la planta, ¿no? Entonces, esto es lo más básico de los sistemas de control. Y la cibernética. La cibernética, pues más que nada es una ciencia. Ahora sí ya es una ciencia, como les comentaba. Y prácticamente lo que trabaja es el entorno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nuestro entorno era la temperatura, ¿no? Entonces, por medio de dispositivos como sensores, podemos capturar las señales del entorno, es decir, todas las variables físicas, ¿sí? Ya sea por cámaras o, como les comento, sensores de temperatura, humedad, etcétera, y los ponemos a procesar, ¿sí? En nuestra planta para obtener una salida deseada. Ahí ya entonces está muy padre porque pues ya puedes controlar cosas, ¿no? Puedes activar un motor, un actuador en sí realmente, y puedes estar monitoreando, ¿no? Entonces, lo padre de la cibernética hoy en día es de que ya todo esto es computacional. Entonces el monitoreo y el procedimiento, el proceso como tal de las variables, pues ya se hace por medio de la computadora, ¿no? Entonces pues ya obtenemos muestras, tenemos datos discretizados, etcétera. Entonces podemos hacer todo vía computadora y, ¿por qué no?, por internet, ¿no? Entonces ahora sí que, pues si son sistemas de control, efectivamente sí, pero lo que es más importante es precisamente, aparte del sistema de control, es esa interacción entre el entorno y tu planta, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un efecto, es un sistema de causa-efecto. Si entra algo, sale algo, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, en resumen, la causa son las entradas, ¿sí? Y las salidas son el efecto. Entonces, eso es algo que trabajamos bastante en cibernética electrónica. Entonces, ¿por qué decimos que es hardware y software a la vez? Pues por esto. Porque pues vamos a procesar la información, vamos a diseñar un algoritmo que trabaje eficientemente para dar una salida, y bueno, con mucha tecnología, ¿no? Tanto vamos a estar cableando como vamos a estar programando. Entonces, por eso. Bien, algo que quisiera enfocarme también es en la definición de qué es analógico y qué es digital, porque en cibernética pues vamos a trabajar mucho las señales del entorno. Entonces los sensores, por ejemplo, cuando quiero monitorear una variable física, ya sea temperatura, por ejemplo, puedo obtenerla pues a lo mejor de manera analógica. ¿Qué es una señal analógica? Prácticamente es una señal que varía en el tiempo, ¿sí? Y es continua. Esto es bien importante, es continua. Yo no tengo muestras discretizadas, es decir, toda esta señal prácticamente es variable en el tiempo y no está, digamos, discretizada o no está seccionada, ¿no? Entonces es continua. Y la temperatura, por ejemplo, pues sí, es temperatura continua, ¿no? Entonces yo todo el tiempo la puedo estar monitoreando. Cada cuánto, eso ya se vuelve discreto. Entonces, cuando hablo de señales digitales, entonces esa señal continua la tengo que discretizar, es decir, tomar muestras en ciertos intervalos de tiempo. Obviamente voy a perder información, como ustedes lo van a observar, porque pues si tengo divisiones de tiempo muy largas, pues voy a perder toda la información. A lo mejor en este tiempo voy a perder todo esto y voy a asumir que es un solo valor. Entonces aquí algo bien interesante de las muestras digitales es que estos intervalos de tiempo, entre más pequeños mejor. Pero como esto, la toma de muestras lo hace un procesador de cómputo, este procesador debe de tener muy buen hardware, muy buena arquitectura,
para poder tomar más rápido, es decir, a alta frecuencia, pues las muestras, ¿no? Es decir, si yo tomo muestras a mayor frecuencia, quiere decir que si yo quiero reconstruir la señal original, pues voy a tener una mejor precisión. En cambio así, pues si se observan, pues lo veo como tipo escalonada, ¿no? Entonces, eso es una señal digital. Y bueno, como les comentaba, si nosotros tenemos divisiones más pequeñas, observen que el comportamiento pues puedo representar mucho mejor la señal original, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, ¿por qué se usa? Porque en cibernética, como interactuamos con el entorno, entonces necesitamos nosotros trabajar las señales, ¿no? Entonces, del entorno. Como casi todo es digital lo que trabajamos, entonces tenemos que tener noción de cuáles serían las mejores prácticas en el control digital, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ya hablando de un sistema de control por computadora, pues nosotros vamos a diseñar una interfase. Una interfase, no me refiero a una interfase gráfica, sino es la interacción entre sus entradas y sus salidas, ¿no? Entonces, de sensores, pues vamos a poder tener a lo mejor temperatura, luz, humedad, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Estos a lo mejor, pues sí, efectivamente son señales analógicas. Hay que discretizarlas entonces, porque de seguro esto va a ser una computadora. Y bueno, en la computadora va a procesar señales digitales, ¿sí? Y esto pues se puede llevar a otra computadora o a algún otro sistema de cómputo. Y bueno, la salida, pues a lo mejor ya con esa salida procesada, pues ya puedes activar ciertos componentes, tales como motores. Entonces, por ejemplo, ya varias aplicaciones de los sistemas de control, pues son precisamente las casas inteligentes, ¿no? En donde ahora tú ya puedes automatizar tu casa, ¿sí? Ya sea desde una aplicación o simplemente la casa solita responda, ¿no? De acuerdo al comportamiento de los usuarios, ¿no? De los residentes, por ejemplo, de las experiencias. Que sea inteligente la casa en decidir cuándo prender a apagar las luces. Se usa mucho en robótica, por ejemplo. Si bien en cibernética electrónica no nos enfocamos a la manufactura de este robot, pero sí al control del mismo, ¿sí? Entonces darle la inteligencia de este brazo robótico, por ejemplo. Y por qué no trabajar lo que son los rovers. Entonces, pues son vehículos autónomos o teledirigidos, entonces en donde pues todo el hardware y el software están implementados aquí también, ¿no? Entonces, y bueno, otra de las aplicaciones que también hemos desarrollado pues es en la interacción de los semáforos, el control de tráfico, entonces en donde en un sistema central se tiene precisamente el control de esto, ¿no? Entonces, son muchas las aplicaciones de los sistemas de control. Y hablando de estos sistemas, pues tenemos dos tipos. Hay un tipo de sistema que le llamamos lazo abierto, en donde efectivamente nosotros como personas, controlamos pues por ejemplo, alguna variable. La regadera nosotros la controlamos. No tengo un botón en donde le diga start o empieza y ya empieza a controlar solo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, por ejemplo, esta imagen, si observan, pues se tiene una válvula y prácticamente la retroalimentación que les mencionaba es lo que la persona ve. Si ya ve que está llegando al límite, entonces ya cierra la válvula, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues yo puedo modelar matemáticamente, ¿sí? Que pues el proceso o la planta a controlar, que es este tanque, por ejemplo, en este diagrama, va a ser manipulado por un algoritmo o un controlador que a su vez recibe la entrada de referencia. Yo quiero tener tantos mililitros, ¿no? Por ejemplo, en este tanque. Entonces, la entrada se procesa en el algoritmo de control y el algoritmo de control devuelve una variable ya manipulada, que es la que se va directamente a la planta, y bueno, tenemos una salida, ¿no? La variable controlada. En todo sistema es muy clásico tener perturbaciones, entonces noten, muchachos, que
estas funciones están en el dominio del tiempo, que quiere decir que más adelante en su carrera ustedes van a usar mucho la matemática para poder, digamos que simular cómo trabaja un fenómeno o un proceso antes de cablear, antes de programar. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer primero. Bueno, entonces, en el sistema de lazo abierto, esto significa que la salida no, pues yo no sé cómo se comporta. Yo como experta viendo el sistema, pues yo la cierro cuando yo vea. Entonces, el algoritmo de control prácticamente viene siendo aquí la persona, ¿no? ¿Sí? O puede ser algún sistema de cómputo, pero realmente nunca va a observar si ya llegó a la meta, ¿no? Al objetivo. Entonces, pues son ejemplos de sistemas de lazo abierto. Digamos que tenemos tal vez temperatura. A lo mejor vamos a tener un sensor que dé muy poquito señal eléctrica, entonces necesitamos tener un circuito que amplifique esto. Y bueno, esto se va a un convertidor analógico a digital, lo que vimos. Esto normalmente es analógico, ¿sí? Lógico, pero pues como vamos a trabajar componentes digitales, necesitamos hacer esta conversión. Entonces en este componente pues podemos tener una computadora de este estilo, ¿sí? No necesariamente una laptop, una PC, ¿sí? Podemos tener un circuito o una tarjeta de desarrollo en donde pueda yo procesar aquí el algoritmo. Y bueno, de ahí esas señales se pueden ir a otro cliente, a otra computadora, se puede ir a un celular, ¿sí? O también se podría ir a lo mejor a un ventilador, ¿sí? Porque estoy controlando temperatura y quiero pues ventilar el cuarto o quiero ventilar una computadora. Entonces, como el ventilador necesita señales realmente analógicas y yo tengo digitales, pues necesito la conversión ahora digital analógica. Y a lo mejor necesito amplificar las señales eléctricas. Vean que lo verde pues son circuitos, ¿sí? Es hardware. Y vean también que aquí estos componentes, estos convertidores, pues están entre hardware y software. Hablando ahora entonces de lazo cerrado, este es lo básico de los sistemas de automatización, los que solos responden. Entonces, aquí lo interesante es la retroalimentación. El mismo ejemplo que les comentaba, pero ahora tenemos monitoreando la salida, ¿no? Por medio de un sensor. Entonces, lo que yo voy a hacer es de que voy a comparar la entrada, que era mi referencia o set point, ¿sí? Y lo que tengo de salida. Entonces, la diferencia entre estos dos variables me da un error. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 25 grados Celsius, que era mi set point, 25, aquí puse, y a lo mejor tengo 28, ¿sí? Pues tengo 3 grados de diferencia. Entonces, pues ¿qué pasa con ese error? Pues va al algoritmo de control y trata de que el error, prácticamente el error, pues tienda a ser 0, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, cuando el error es 0, ¿sí? Es porque de seguro la variable de salida, pues ya llegó al set point, ¿no? A la referencia. Este es el claro ejemplo, por ejemplo, de un aire acondicionado, que pues tú le dices cada cuánto quieres. Le dices más bien la temperatura a la que quieres llegar. Entonces el sistema para cuando ya ha llegado a la temperatura deseada. Si se eleva de nuevo la temperatura, pues a lo mejor empieza otra vez a enfriar. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de sistemas de lazo abierto, pues ahora sí, ya tenemos igual la conversión digital, analógico digital, se procesa, se envía a los clientes, se lleva al ventilador, pero de ahí lo nuevo es monitorear la temperatura y se vuelve a este sistema central que compara el error, ¿sí? Entonces, cuando diga que ya es 0 el error, entonces ya el ventilador a lo mejor dejará de funcionar. Entonces, esa es la idea. Entonces, pues prácticamente diseñamos controladores. Bueno, hacemos muchas cosas. Una de ellas es muy importante, es el control, ¿no? Entonces, para obtener una respuesta deseada. Entonces,
pues prácticamente también trabajamos algo que llamamos sistemas expertos, en donde entramos un poco al entorno de la inteligencia artificial. Y bueno, en esta figura pues ustedes pueden ver que un sistema experto seríamos nosotros, o si desarrollamos un algoritmo computacional basado en aprendizaje máquina y demás, podría entender el sistema cuando, cuando, cuando es una emergencia, cuándo parar, cuándo prevenir, ¿no? Cómo prevenir accidentes. Entonces, bueno, pues prácticamente esto es un poco de la introducción a cibernética electrónica. Espero les guste mucho su carrera. Los invito a que vayamos leyendo un poco más. Tienen algunas actividades en Blackboard y bueno, los voy a ver próximamente. Bye.